El racismo y segregación racial ha trascendido las épocas donde la esclavitud y desigualdad eran legales. Pero uno de los países donde dejó estragos hasta hace pocos años fue Sudáfrica. Aunque es la parte más austral de África, fue uno de los puntos más importantes para establecer comunidades europeas, de los Países Bajos y luego de Gran Bretaña. Cuando fue una colonia neerlandesa, Ciudad del Cabo fue un punto clave para hacer crecer Sudáfrica, y para ello utilizaron miles de esclavos africanos y de la India. Cuando la esclavitud dejó de ser legal, los colonos blancos temían por perder el control sobre la sociedad y la economía sudafricana, por lo que le prohibieron votar a la población negra y de origen asiático. En los años 30 comenzó el apartheid, que duraría hasta finales del siglo XX. En 1948, por una irregularidad en la ley electoral, a pesar de no haber obtenido la mayoría de los votos, el candidato radical y racista, Daniel Malan, ganó las elecciones y comenzó a segregar a la población al grado de castigar con prisión las relaciones interraciales. Le prohibieron a la gente negra que comprara propiedades o trabajara en la ciudad para evitar que mejoraran su nivel de vida y adquirieran poder. Las escuelas y hospitales para negros eran rudimentarias y de mucho menor calidad que las que estaban destinados a los blancos. Las ambulancias de blancos le negaban el servicio a las personas negras, así que era necesario que avisaran la raza de la persona accidentada. Pero las ambulancias para negros ni siquiera contaban con equipo suficiente para atender una emergencia médica. Había segregación en aviones, trenes, taxis, autobuses. El sueldo mínimo para blancos era más del doble que para los negros. Además, se les prohibía a los negros ocupar posiciones en el gobierno o iniciar negocios en zonas de blancos. Se crearon a las orillas del país 20 reservas para negros, a las que llamaron bantustanes, y se les daba la nacionalidad de ese lugar para justificar la falta de derechos que le daban a los negros, y así dejaron de ser ciudadanos sudafricanos. Y el gobierno se refería a ellos como población temporal, y los obligaron a reubicarse en lugares donde nunca habían vivido y de donde ahora eran ciudadanos. Había una ley de pases que obligaba a las personas negras a llevar consigo un pase donde decía si tenían permiso o no de salir de la zona donde vivían. Además, así los mantenían alejados de las zonas exclusivas para gente blanca. La única forma en que una persona de color pudiera acceder a esas zonas era trabajando, y casi siempre era como personal de limpieza. Si la policía los detenía y no llevaban su pase o estaban fuera de su zona permitida, eran arrestados, juzgados y encarcelados. Y si tenían visitas en casa, debían avisar a la policía, que decidía cuánto tiempo podía durar la visita. Por este tipo de represión, el 21 de marzo de 1960, ciudadanos negros se unieron para protestar de forma pacífica en contra del apartheid en el pueblo de Sharpeville. Y aunque ninguno de los manifestantes estaba armado, la policía disparó metralletas contra la multitud y 69 personas, incluidos niños, fueron masacrados ese día. 52 de ellos recibieron disparos en la espalda, tratando de escapar. Como protesta contra la masacre, Nelson Mandela quemó públicamente su pase. Después de esta masacre, las Naciones Unidas exigieron que los países protegieran los derechos humanos. Y desde ese momento, el 21 de marzo se conmemora el Día de la Eliminación de la Discriminación Racial, luego que millones de sudafricanos vivieron reprimidos y completamente desamparados.